levántame, Señor Jesús, levántame, 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 levántame con tu poder, levántame, levántame, levántame con tu poder. Aleluya. El poder en Jesús, aleluya, bendito Dios. Aleluya. Te alabamos y te bendecimos, Señor, aleluya. Llena nuestras copas, Jehová. Oh, bendecimos tu nombre, Jesús. Aleluya. Cierra tus ojos, iglesia, y alaba al Señor. Al Espíritu Santo no lo puede ver. Al Espíritu Santo solo lo puede sentir. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jehová, que se pasea en medio de su pueblo y toca los corazones. Aquel que le abre, él entra. Hace morada en el corazón. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Jesús. Si me estás
estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Estás aquí. Tú estás aquí. Estás aquí.
santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo.
bendito, aleluya, gracias, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Y a su nombre. Y a su pueblo. Aleluya. Seguimos, hermanos, y estamos en victoria. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Poder en Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, hermanos, ya hemos cantado alabanzas al Señor. Amén. Todos hemos cantado de corazón en esta tarde diciéndole al Señor gracias, ¿verdad, hermanos? Por todo lo que Él ha hecho. Aleluya. Gracias por todo lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Gloria a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Así, hermanos, queda abierto el tiempo de los testimonios. Amén. Un tiempo de testimonios, hermanos. Si no hay nadie, pues vamos a pasar directamente a la palabra. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, pongámonos de pie, vamos a orar. Si va a pasar mi hermana, sí, amén. Gloria a Jesús. Bendito Dios, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Quiero solo leer el Salmo 21, el primer versículo. Dice: el rey se alegra en tu poder, Jehová, en tu salvación como se goza. Voy a leer el 2. Te has concedido el deseo de tu corazón y no le dejaste la petición de tus labios. Te doy la gloria y la honra, amados hermanos, a Dios, porque en el tiempo de las alabanzas yo le estaba pidiendo al Señor que llevara a una hermana, porque yo quería sentir su presencia, quería que me hablara. Y pues usó a mi hermana Roxana, que ella no sabe nada y se me contestó. Y pues cuando Dios nos quiere bendecir, hermanos, ¿verdad? El enemigo se mete. Y pues el Señor hablaba, ¿no? Que va a bendecir mi vida. Y me decía, hermanos, que el Señor anoche, hermanos, nos guardó de un accidente y a mi esposo. La moto, hermanos, dio vuelta. Y mi esposo, pues, quedó ahí, ¿verdad? Y yo salí por allá, pero gracias a Dios, hermanos, que no pasó nada. Cuando yo salí de mi casa, hermanos, iba a Keiro, en un accidente, nosotros íbamos orando. Y le digo a él, mire, le digo yo, empezamos a orar, ¿no? Cuando ya veníamos al lugar que el Señor nos llevó, hermanos, el semáforo se puso en rojo, gracias al Señor, hermanos. Y pues la moto dio 2 frenazos y en la misma, hermanos, se fue por abajo y él, o sea, quedó ahí, pero yo salí, ¿no? Pero le doy la gloria y la honra, hermanos, que a pesar de mi dolor en el pie, pues el Señor, pues ahí estaba sus ángeles, ¿verdad? Guardando. Cuando el Señor nos lleva, hermanos, a poner palabra, el enemigo, ¿verdad? Siempre va a estar ahí. No va a atacar, o sea, a aquellos, ¿verdad? Que guardaron esa palabra en su corazón, sino a los que llevó. Amén. Y pues le doy la gloria y la honra, hermanos, porque aquí estoy, ¿verdad? Por él, primero sido por él que está en el hospital. Dios le bendiga, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Así es de bueno el Señor, amados hermanos. Así que sigámosle creyendo a Él, amén. Ahora sí, oremos, hermanos, para la palabra. Aleluya. Gracias, Señor, en esta hora, Padre Celestial. Le damos gracias, oh Dios, por todo lo que nos ha permitido hacer, Señor amado, esperando que usted haya llegado delante de su presencia, oh Jehová. Que usted haya recibido, Padre eterno, una alabanza, oh Dios mío, en esta hora. Gracias, Padre eterno, por glorificarse en la vida de mis hermanos. También, Señor, le damos gracias de todo corazón, poderoso Dios. En esta hora, Padre, ponemos delante del Señor el predicador de esta noche, Padre eterno, aleluya. Que sea usted obrando, Señor amado, abriendo el entendimiento para su pueblo, Señor, en esta hora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendito Dios, abriendo, Señor, nuestra mente y el corazón, Señor amado, para que seamos bendecidos por medio de la palabra, Padre. Purifique el corazón y la boca de su siervo en esta hora, Señor amado. Ponga carbón ardiente, pase ese carbón ardiente en esa boca, Padre celestial. En el nombre de Jesús, que sea, Dios mío, esa enseñanza, esa palabra, Padre, con autoridad del Espíritu Santo, poderoso Dios, para que podamos entenderla, oh Dios mío celestial, y recibirla, Padre, con alegría y gozo en el corazón, poderoso Dios, aleluya. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Amén.
Les bendiga, amados hermanos. Dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 19, y versículos 13 y 14. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Gloria a Jesús. Amados hermanos, hace un momento yo platicaba con un hermano y le exponía que hemos intentado en diversas ocasiones, porque ustedes saben que a partir de este martes nosotros vamos a estar llevando los estudios acerca de los diferentes, de los 66 libros que componen la Biblia, hermanos. Y le comentaba al hermano que el Señor en diversas ocasiones nosotros hemos intentado poder exponer temas doctrinales, poder presentar estudios acerca de la palabra del Señor, pero el Señor ha querido venir trabajando con nosotros diversamente. El Señor no nos ha permitido, sino que hasta ahora, el poder iniciar con este tipo de enseñanza dentro de la congregación. Pero porque lo importante para el Espíritu Santo es cómo nos movemos cada uno de nosotros en medio de la iglesia y como hijos y como siervos del Señor, hermano. Cuando el Espíritu Santo se ha glorificado, cuando el Espíritu Santo nos ha bendecido, cuando el Espíritu Santo nos ha trazado la línea por la cual nosotros tenemos que caminar cada día, porque la palabra de Dios dice que es el Espíritu Santo el que nos conduce a toda justicia y a toda verdad, hermanos, hermanos. Y eso es lo maravilloso del Espíritu Santo. Y eso es el respaldo que el Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros y como congregación, hermanos. Porque es bien importante que nosotros sepamos cuál es nuestra posición delante de nuestro Señor Jesucristo. Que sepamos nosotros cómo es que estamos delante de la presencia de Dios. Porque al meterse con la palabra de Dios, mi amado hermano, quiere decir que nosotros nos vamos a ir al encuentro y al conocimiento del mismo Señor Jesucristo, porque Él es el verbo que se hizo carne, hermano. Y qué hermoso, mi amado hermano, cuando el Espíritu Santo pone en la boca de un hermano, en el corazón de un hermano, en el sentir de un hermano que por uno o que por otro motivo ha sentido que ha estado alejado o que le ha fallado al Señor. Y se acerca y me dice: hermano, yo quiero reconciliar en esta tarde. Y quizá cuántos de nosotros necesitaríamos reconciliar también en esta tarde, amados hermanos. Porque si vamos a recibir el conocimiento, la enseñanza de lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros conozcamos, es primeramente cómo tú te presentas delante del Dios Altísimo a recibir su enseñanza, a recibir su conocimiento, mi amado hermano. Yo le voy a pedir a la iglesia que nos pongamos de pie, porque no nos olvidemos, hermano, el propósito principal nuestro, el propósito principal de la iglesia del Señor, la visión que tenemos como iglesia del Señor, que lo compartí hace unos días con mis hermanos diáconos. Nosotros como iglesia, amados hermanos, tenemos un propósito, tenemos una visión, tenemos un objetivo. Y lo que el Señor ponía en nuestro corazón, en mi corazón, lo encuentro en la primera epístola universal del hermano Pedro. Aleluya. En el capítulo 1 y versículo 9, la palabra de Dios dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Que es la salvación de vuestras almas. Ese es el propósito nuestro, ese es el objetivo nuestro, esa es la visión nuestra, mi amado hermano. Porque si tú no estás consciente de lo que nosotros estamos haciendo en medio de la iglesia del Señor, y lo que estamos haciendo es precisamente esto: luchando, esforzándonos, cuidando nuestra salvación con temor y temblor cada día. Y eso no lo tenemos que perder de vista nosotros, hermanos, en ningún momento. Yo le voy a pedir a mi hermano que se acerque, que va a reconciliar con el Señor. El pueblo orando, hermanos, en el nombre de Jesús. Bendito y poderoso Dios,
Póngase de rodillas, hermano, gloria a Jesús. Ya el hermano lo estaba haciendo, digamos, delante de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, bendito y eterno Rey, tú que conoces el corazón y la mente de mi hermano, Padre, tú eres el que escudriña, Señor, el sentir, Señor amado, bendito. Tú eres que conoce su caminar, Señor, porque tú estás en su levantar y en su sentar, Padre amado. Tú eres, oh bendito Espíritu Santo, el que cuida la salida y la entrada de mi hermano, Señor. En esta hora, oh poderoso Espíritu Santo, mi hermano viene delante de ti, Señor, con un corazón constrito y humillado, Padre, el cual tú no desprecias, soberano y eterno Dios. Delante de ti está mi hermano Dimas, Señor, ante tu presencia, humillándose, Padre, viniendo a reconciliar, oh poderoso Espíritu Santo, viniendo a pedir tu misericordia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, oh bendito Rey, mi hermano se ha sentido, Señor, en un determinado momento alejado de ti, oh Padre eterno. Pero ahora, oh bendito Dios, Él viene delante de ti, Padre amado. Él lo ha expresado con su boca, bendito y soberano Jesucristo, diciéndote, oh Padre, me quiero reconciliar contigo, te quiero pedir perdón, Señor, me arrepiento en el nombre de Jesús. Santo, tu obra es perfecta. Espíritu Santo, tu obra es poderosa. Oh Espíritu Santo, tu brazo no se ha cortado, Padre, para la salvación de las almas, bendito Dios. Y el corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, Padre. En el nombre de Jesús, oh bendito Rey, opera, Señor, en esta hora, en el corazón de mi hermano, Señor. Tú conoces, oh Padre Santo, cómo se ha sentido él, Señor, habiéndose alejado, habiendo pecado contra ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, perdónalo, Padre, ten misericordia, sana su corazón, sana sus heridas, esas raíces, Señor amado, en el nombre de Jesús, arráncalas, Padre Santo, para que mi hermano pueda entrar confiadamente delante del trono de la gracia, para pedir misericordia, Señor. Sé propicio, Padre, sé propicio, mi hermano, en esta hora. Oh Espíritu Santo de Dios, recibe, Señor, su humillación, recibe su clamor, oh Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Mi hermano reconcilia, Señor, delante de tu presencia, delante de la iglesia, oh bendito y poderoso Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Clamo a ti, oh Espíritu Santo, para que pongas tu perdón en el corazón de mi hermano, que él pueda sentir, oh Padre Santo, ese perdón que tú nos das, que él pueda sentir paz y alivio, Señor. Porque si mi hermano ha venido clamando, si mi hermano ha venido diciendo, Señor, que desea reconciliar contigo, Espíritu Santo, él conoce, oh bendito Dios, a dónde, Señor, ha pecado contra ti, a dónde ha errado contra ti, oh Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús, clamo a ti tu misericordia. Gracias, Espíritu Santo, por tu fidelidad. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor. Gracias, Espíritu Santo, por tu justicia. Porque eres tú, Señor, el que hace la obra del hombre. Eres tú el que has puesto en mi hermano, Padre, el querer y el hacer, el reconocer, oh bendito Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por la obra que tú estás haciendo, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos. El testimonio de mi hermano sirve como ejemplo para nosotros, Señor, porque a ti no te podemos engañar, Padre. A ti no te podemos burlar, oh bendito Dios. A ti no nos podemos ocultar, oh poderoso Rey, porque tú estás en todo lugar, Señor. Tú eres un Dios omnisciente, tú eres un Dios omnipresente, tú eres un Dios omnipotente, oh Padre, en el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo de Dios, opera, Padre, en esta hora, poniendo en mi hermano, Señor, ese consuelo, bendito Rey, de que tú has escuchado su clamor, de que tú has escuchado, Señor, has visto su corazón contrito y humillado que se presenta delante de ti, Padre. Aleluya, bendito Dios.
a Dios. Hay poder del Espíritu. Aleluya. Gloria a Jesús. Dios es fiel. Aleluya. Dios es justo. Dios es bueno, hermanos. Amén. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Rey. Él es nuestro Señor. Bendito y poderoso Dios. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Y a su pueblo. Y todo lo que respira. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Segunda de Timoteo. Segunda epístola del hermano Pablo a Timoteo. En el capítulo 3, hermanos. Capítulo 3 y versículo 16 y 17. La palabra de nuestro Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén, hermanos. Podemos sentarnos. Bendito Dios. Hay poder en Jesús. Gloria a Jesús. Poderoso Dios. Aleluya. Hay poder en Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. La palabra es espíritu y es vida, hermanos. La palabra es perfecta. La palabra es poderosa. Amados hermanos, habíamos dicho entonces que este día íbamos a comenzar con lo que es el estudio de los diferentes libros que componen la Biblia, que componen la palabra del Señor. Y nosotros, a medida vayamos recibiendo la enseñanza que cada uno de nosotros, hermano, porque el Señor, lo acabamos de leer, que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, para enseñar, en modo de que el hombre de Dios, decía la palabra, sea enteramente preparado para toda buena obra. Amén, hermano. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a comenzar entonces, hermanos, con el estudio de los primeros 5 libros de la Biblia, conocido como el Pentateuco. Aleluya. Pentateuco, la palabra nos indica que son los primeros 5 de la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia. El pueblo hebreo le llamaba la Torá o la ley, la instrucción o el enseñamiento. Dentro de los primeros 5 libros de la Biblia, nosotros encontramos la palabra del Señor que fue dada al pueblo judío, al pueblo hebreo, hermanos, en donde están plasmados los 613 leyes, preceptos, decretos y estatutos que nuestro Señor Jesucristo, que Jehová de los ejércitos, que el Espíritu Santo de Dios dejó para el pueblo de Israel. Nosotros en los primeros 5 libros de la Biblia, o sea, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios, encontramos en cada uno de ellos, hermano, lo que es prácticamente la vida de cada uno de nosotros como cristianos. Aleluya. Génesis, conocido en la lengua hebrea como Bereshit, que su palabra significa los principios. ¿Por qué los principios? Porque en Génesis nosotros encontramos, hermanos, lo que es la creación del mundo. En Génesis nosotros encontramos lo que es el establecimiento del pueblo del Señor. En Éxodo, que significa salida para nosotros, o Shemot en hebreo, o sea, liberación o los nombres. Esto es lo que el significado de cada una de estas palabras
para que nosotros vayamos viendo, hermanos, cómo es la correlación que el Señor, que el Espíritu Santo de Dios le da a su palabra para representar la vida misma de cada uno de los miembros de su iglesia, de su pueblo, como asimismo la vida de nuestro Señor Jesucristo. Porque toda la palabra de Dios está encaminada a eso, al conocimiento de la verdad, al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Levíticos Vayikia, que significa santidad o llamar. Números, en hebreo lo conocemos con la palabra Bamidbar, que significa desierto. Y Deuteronomios, Devarim, que significa las palabras. Y ahí en el significado de cada uno de estas palabras, nosotros vemos su vida y vemos mi vida. ¿Por qué? Porque tuvo que haber un principio para cada uno de nosotros, amados hermanos. Cuando nosotros venimos a la vida, el Señor Jesucristo primeramente te pone un nombre y te liberta del peso del pecado. Eso es lo que hizo mi Señor Jesucristo en el libro de Éxodo con el pueblo de Israel. Cuando el Señor te ha dado un nombre, cuando el Señor te ha liberado para que tú puedas conocerle, el Señor te hace un llamado, que es el significado de Levíticos o de la palabra Vayikia. Luego, en esa misma palabra que significa también santidad, Él te hace un llamado para que tú vivas o puedas vivir en la santidad que el Señor Jesucristo quiere de cada uno de nosotros. Pero para que tú conozcas aquella santidad, cómo tienes que vivir la santidad, el Señor nos tiene que meter en un desierto, hermano. El Señor tiene que isolarnos y meterte en una serie de situaciones de prueba para que tú puedas el día de mañana llegar al conocimiento verdadero del Dios eterno. ¿Y cómo lo hace Él ese conocimiento? ¿Cómo se revela el Señor? Lo hace a través de Devarim, Deuteronomios, o sea, la palabra. Es así como nosotros vemos y nos identificamos ahí en el Pentateuco, en los 5 primeros libros de la Biblia, en Génesis, que es el principio, en el libro de Éxodo, que es la salida, en el libro de Levíticos, que es prácticamente un decálogo, mi amado hermano, y un manual sacerdotal, es un código legal. Encontramos ahí todo lo que vino a regir a la tribu de Leví, los encargados de llevar el servicio en el templo del Señor, como asimismo a la familia de Aarón, que era la familia sacerdotal. En el libro de Números, amados hermanos, nosotros, ¿por qué le llamamos Números? Porque los primeros capítulos del libro de Números nos habla de las diferentes tribus, de los diferentes nombres de los siervos del Señor, hermano, con el número de personas, el número de familias que el pueblo de Israel lo componían en ese momento. Es por eso que este libro recibe ese nombre, porque ahí se realizaron los censos, el censo de la gente que salió de Egipto y el censo de la gente del pueblo de Israel que iba a entrar a Canaán o a la tierra prometida. Deuteronomios, que significa también para nosotros la segunda ley. ¿Por qué la segunda ley? Porque Deuteronomio viene dado, hermanos, al pueblo de Israel, pero no a la generación que salió de Egipto, sino que a la generación que iba a entrar a la tierra prometida. Porque usted conoce bien, amados hermanos, lo que le sucedió al pueblo de Israel dentro de ese desierto. Solamente 2 de aquellos 650,000 hombres que salieron de Egipto, solamente 2, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Sefone, son los únicos 2 que pudieron entrar a la tierra prometida, mi amado hermano. Ni el mismo Moisés, que fue el que dirigió al pueblo, que fue el siervo del Señor, pudo él tener el privilegio de entrar a la tierra prometida. Porque nosotros sabemos que estando en medio del pueblo del Señor, siendo parte del pueblo de Dios, las cosas son como Dios dice.
No como nosotros pensamos o como nosotros deseamos. Es Dios quien decide, es Dios quien determina, mi amado hermano, cómo va a ser tu proceso y cómo va a ser mi proceso. En Génesis nosotros entonces, Génesis lo comprende en 50 capítulos, hermano. El libro del Génesis tiene 50 capítulos. En los primeros capítulos del 1 al 11, nosotros encontramos lo que es la creación. Nosotros encontramos la creación del mundo, la creación del hombre, la creación de todo aquello que nosotros podemos ver, hermano. Vemos también la caída del hombre. Vemos también el pago de aquel pecado, el pago de aquella caída en un castigo, como fue el diluvio. Amén, hermanos. Los versículos, capítulos del 11 al 26, del 11 en adelante, perdón, del 11 al 50, nosotros encontramos ya lo que es. Por eso se llaman los principios. Porque uno es el principio de la creación del mundo, de la creación del universo, de la creación de todo lo creado. Y también la creación, el levantamiento de un pueblo para el Señor Jehová. Eso lo encontramos en los capítulos del 11 al 50 de Génesis. En el capítulo 11 al capítulo 26 nosotros encontramos a los patriarcas, Abraham, a su hijo Isaac. En los capítulos 27 al 35 nosotros encontramos ya la historia de Jacob y los pactos que nuestro Dios hace con Abraham, con Isaac y con Jacob. Las promesas que nuestro Señor hace a Abraham, mi amado hermano. Las promesas que el Señor hace también a Jacob. En el capítulo 36 nosotros encontramos un capítulo, pero no se descuida aquel hombre que también era hijo de Abraham, o sea, a Esaú. Los capítulos del 37 al 50 nosotros encontramos la historia de José, aquel hombre que el Señor utilizó ¿para qué, hermanos? Para la preservación de vida. Un joven que se mantuvo fiel, un joven que sufrió, amados hermanos, la ofensa, el desprecio, la envidia, la falsedad de sus mismos hermanos, pero que aquel hombre supo mantenerse fiel, fiel a Jehová. El propósito de Jehová se cumplió en la vida de José, porque él estuvo dispuesto a servirle, mi amado hermano, como él había aprendido de sus padres. Él había escuchado de Abraham, él había escuchado de Isaac, él había escuchado de su padre Jacob, y aquella fidelidad al Dios Todopoderoso, a pesar de los desprecios, a pesar de la envidia, a pesar, mi amado hermano, del maltrato, y a pesar del odio y el rencor que sus hermanos probaban para él, José pudo decir: no fueron ustedes, hermanos, los que me mandaron a este lugar, sino que lo que yo he vivido, lo que yo he pasado, ha sido obra de Jehová. ¿Para qué? Para preservación de las almas, para preservación de la vida. Porque mi Señor Jesucristo, Señor Jehová de los ejércitos, lo que quiere es darte vida. Y la palabra de Dios dice que Él vino para dar vida, y para dar vida en abundancia, amados hermanos. Y eso es lo que el Señor ha estado haciendo desde un principio. Porque cuando el Señor crea al hombre, cuando el Señor pone al hombre en el huerto, cuando el Señor le da la ayuda idónea a Adán, mi amado hermano, el Señor lo hace con el propósito de tener una comunión con aquel hombre, de tener una relación con aquel hombre, de tener, mi amado hermano, una comunicación con el hombre, y de que el hombre viviera en obediencia. Porque los capítulos 1 y 2 del libro de Génesis es donde aún el pecado no ha entrado, hermanos. Y nosotros en el libro de Génesis vemos que hay un árbol de vida. Y nosotros en el libro de Génesis vemos que hay un río que fluye, mi amada hermana. Son dos ríos, dice la palabra del Señor, que fluyen y que atraviesan el huerto del Edén. Eso mismo, el árbol de vida, ese mismo río que fluye, nosotros lo encontramos en los
capítulos 21 y 22 de Apocalipsis, mi amado hermano. O sea que todo lo que sucede del capítulo 3 del libro de Génesis hasta el capítulo 21 del libro de Apocalipsis es debido al pecado que entró en el hombre, que el Señor no quería que sucediera eso. Por lo tanto, mi amado hermano, es largo el camino que nos espera, como dice la palabra del Señor. En el libro de Génesis, entonces, nosotros encontramos estos principios. Nosotros hemos escuchado muchas veces un instrumento que se llama el shofar. Para el pueblo hebreo, este cuerno tiene que ser tocado únicamente 3 veces. En el momento de la creación del mundo, en el momento, mi amado hermano, de la elección del pueblo de Israel, y en el momento final de la historia, cuando Jehová cumpla con todo su propósito y establezca su reino juntamente con su pueblo. Amén, hermanos. Gloria a Jesús. Eso es lo que nosotros encontramos en el libro de Génesis. En el libro de Éxodos, el libro de Éxodos comienza con la entrada, mi amado hermano, de Jacob a la tierra de Egipto. Y de ahí para allá nosotros sabemos lo que ha venido sucediendo. Del capítulo 1 al capítulo 12, nosotros encontramos ya al pueblo de Israel dentro de una nación llamada Egipto, pero ya no con la libertad que entraron cuando estuvo José, sino, mi amado hermano, que ya el pueblo de Israel fue esclavo de Faraón, esclavo del pueblo de Egipto. Y eso es lo que sucedía en la vida de nosotros, mi amado hermano. Nosotros en un determinado momento, al momento en el cual nosotros nacemos, venimos ya con aquella esclavitud del pecado. Y lo que el Señor está tratando de enseñarnos, de demostrarnos que su plan perfecto se va a desarrollar conforme al propósito que Él tiene con cada uno de nosotros, hermanos. Es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, a darnos la liberación. Y Él lo va a hacer con brazo de poder, hermano. Porque hay tantas cosas que el Señor tiene que arrancarnos, tantas cosas que el Señor tiene que quitarnos, tantas cosas que el Señor tiene que glorificarse, demostrándonos, hermano, que es lo que a Él no le agrada en nuestra vida. Porque eso es lo que el Señor hace con el pueblo de Israel. Eso es lo que el Señor hace con el pueblo de Egipto. Porque ustedes saben que cuando el Señor le pide a Moisés que vaya y le diga: Faraón, deja ir a mi pueblo para que me hagan fiesta, deja ir a mi pueblo para que me adoren. El Faraón se niega. El enemigo no te va a querer dejar ir en ningún momento, mi amado hermano. El enemigo va a querer tenerte ahí como esclavo del pecado, como esclavo de la maldad, complaciéndote y complaciéndose él. Pero el Señor Jehová demostró a través de su poder, mi amado hermano, a través de 10 plagas poderosas que fueron a destruir. ¿A destruir qué? A destruir la idolatría de aquel pueblo. Porque las plagas que mandó nuestro Señor Jesucristo, las plagas que mandó Jehová de los ejércitos contra el pueblo de Egipto, no eran, mi amado hermano, plagas así porque hoy le voy a mandar las moscas, hoy le voy a mandar los piojos, hoy les mando las tinieblas, hoy les mando el granizo. No, cada una de estas plagas iba dirigida contra cada uno de los dioses que aquel pueblo idólatra, hermanos, adoraban. Y ese era el único modo en que nuestro Señor pudo enseñarle a su pueblo que no hay Dios como el Dios eterno que nosotros tenemos, hermanos. Cuando el Señor manda al río Nilo que se transforma en sangre, esta primera plaga, dice los estudiosos, Dios demostró su poder sobre Cub, el dios carnero que era el protector de la fuente del Nilo. La plaga de las ranas, que la segunda plaga era dirigida contra Het, la diosa de la creación, nacimiento y de la germinación del maíz. Het era representado por una rana.
La plaga de piojos, que fue la tercera plaga, vino contra Geb, el dios terrenal egipcio, que cumplía la función de la fertilidad y la vegetación. La plaga de las moscas, esta plaga vino contra Dua, el dios egipcio de los artículos de tocador o aseo personal. La muerte del ganado, Hathor era la diosa egipcia de las vacas. Ella era la que criaba, lactaba y amamantaba al rey y era la diosa del amor, de la fertilidad y de la mujer. La plaga de las llagas, esta sexta plaga vino contra Imhotep, el cual era venerado como el dios del aprendizaje y de la medicina. La séptima plaga, la del granizo y del fuego, desafió a Horus, el anciano. Era una poderosa deidad con la cara de halcón y originalmente el dios del cielo, que era identificado con el rey durante su vida. La plaga de las langostas, que era la octava plaga, atacó a Shu, el dios del aire, la atmósfera y los vientos secos. La plaga de las tinieblas, esta novena plaga, demostró el poder de Dios sobre la luz, el sol y una de las principales deidades egipcias, el dios Sol Ra, que era el padre de todos los dioses. Y al final, la última plaga, la muerte de los primogénitos, la décima y devastadora plaga, vino contra toda una familia de las tres deidades. La primera era Isis, la diosa egipcia más importante, que tenía todos los atributos sobre los demás dioses. Su misión era de la maternidad, la devoción matrimonial, la sanidad de los enfermos, el hacer magia y encantos. La segunda era Osiris, el dios de la muerte, el gobernador, protector y juez de los difuntos. Y la tercera deidad era el hijo de Isis y Osiris, Horus, el hijo representado por un joven que se chupaba el dedo. Esto, mi amado hermano, esto para que nosotros nos demos cuenta y podamos ver el poder de nuestro Dios. Que las cosas que Dios hace no es que las hace por hacer. Todo en la palabra del Señor tiene un propósito para el aprendimiento de cada uno de nosotros. El pueblo de Israel salió y el pueblo de Israel, a pesar de que vieron la mano poderosa de nuestro Dios obrando contra aquellos dioses que ellos estaban y habían sido acostumbrados a adorar, quizá también, amados hermanos, el Dios eterno les demostró a ellos que Él era el único poderoso en esta tierra. Y Él lo sigue demostrando a tu vida y a mi vida, que Él es el único poderoso, mi amado hermano. Que tú no tienes que poner los ojos en el hombre, que tú no tienes que poner los ojos en tu belleza, que tú no tienes que poner los ojos en tus posibilidades, en tu inteligencia, que tú no tienes que poner los ojos en lo que tú tienes, en lo material, mi amado hermano, sino que en el Dios Todopoderoso. Ese es el Dios que nosotros tenemos, el cual cumple sus propósitos en la vida de cada uno de nosotros. ¿Y por qué los cumple? Porque también Él, cuando saca a su pueblo en Éxodos, en los capítulos del 13 al 19, nosotros vemos el trayecto que este pueblo hace desde que sale de Egipto hasta que llega al monte Sinaí, donde tendrán el encuentro con su Dios. En Éxodos capítulo 12, hermanos, Éxodos capítulo 12 y versículo 2, nosotros encontramos la palabra del Señor que le dice al pueblo de Israel: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el día de este mes tómese cada uno. Fíjese bien, mire la importancia de lo que el Señor escribe. Estos son detalles que nosotros tenemos que conocer en un determinado momento para que nosotros aprendamos a que lo que el Señor nos ha dejado escrito, inspirado por el Espíritu Santo, es todo con un propósito, para que usted y yo no veamos la palabra del Señor simplemente como letra escrita sobre un pedazo de papel. El día 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno
según el número de las personas. Qué bonito es vivir en armonía dentro de los hogares, ¿verdad, hermano? Qué bonito que si mi familia es pequeña yo la puedo alargar, mi amado hermano, invitando a un hermano, invitando a una hermana, y que en mi hogar haya paz, que en mi hogar haya comunión, que en mi hogar haya unidad. Eso es lo que el Señor está dejando plasmado, mi amado hermano, a través de su palabra, con la enseñanza que nos da. Pero ¿para qué? Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal, dice, será sin defecto. Macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Qué iba a tomar? Iban a tomar un cordero el día 10 y el día 14 entre las 2 tardes lo iban a inmolar. Nos está hablando de los 3 años y medio de el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Nos lo está representando ahí en estos 3 días y medio que el pueblo de Israel iba a tener el cordero en medio de ellos, el cordero que quita el pecado del mundo, el cordero que iba a ser sacrificado y que su sangre poderosa iba a salvar la vida de ellos y la vida de sus hijos, amados hermanos. Ahí tenemos los 3 días y medio. Ahí tenemos los 3 años y medio que duró el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. En Génesis 3:16 nosotros encontramos que el Señor hace una palabra, el Señor da una palabra y está hablando de nuestro Señor Jesucristo. En Éxodo nosotros encontramos a nuestro Señor Jesucristo. En Levíticos nosotros encontramos a nuestro Señor Jesucristo como el gran sacerdote. En Números nosotros encontramos, mi amado hermano, a nuestro Señor Jesucristo con todo su poder y su autoridad. En Deuteronomio nosotros encontramos a nuestro Señor Jesucristo cuando Él dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Deuteronomio capítulo 6 y versículo 4, mi amado hermano, ese es los Shama del pueblo de Israel, la oración principal del pueblo de Israel. Amarás al Señor tu Dios. Oye, Israel, Jehová tu Dios es uno. Amén. Y lo lleva al monte Sinaí. Y ahí, en Números capítulo 40, Éxodos capítulo 40, el último capítulo, porque Éxodos tiene 40 capítulos, hermanos. Éxodos capítulo 40 y versículo 2 dice la palabra: en el primer día del mes harás levantar el tabernáculo de reunión. Ahí nosotros encontramos entonces cuando el pueblo de Israel, mi amado hermano, haya concluido con esta parte de su caminar y que tendrá que partir del monte Sinaí, donde recibió la ley, donde recibió el pacto con Jehová. Nosotros vemos, mi amado hermano, que la ley de Jehová viene dada en el capítulo 20. Del capítulo 20 al capítulo 40 está donde nuestro Señor Jehová le da al pueblo la ley. Le dice a Moisés cómo iba a tener que edificar el tabernáculo, y ahí, mi amado hermano, el Señor le está presentando que Él iba a caminar juntamente con su pueblo ahí en el desierto. Hay poder en Jesús, hermano. Yo sé que no estamos acostumbrados a este tipo de predicación. Yo sé que no estamos acostumbrados a este tipo de enseñanza. Pero es importante que nosotros conozcamos cómo el Señor, mi amado hermano, lleva a su pueblo, cómo el Señor se plasma a través de su palabra, porque la palabra es espíritu y la palabra es vida, mi amado hermano. Y la palabra es la que nos instruye, la palabra es la que nos santifica, la palabra es la que nos enseña, mi amado hermano. Por eso en Levíticos el Señor le da al pueblo de Israel prácticamente el manual sacerdotal. Nosotros encontramos en Levíticos las leyes de los sacrificios, las leyes morales, las leyes civiles, las leyes sociales, las leyes alimentarias.
Esto nosotros lo encontramos en Levítico del capítulo 1, mi amado hermano, al capítulo 20. En el capítulo 23 nosotros encontramos las festividades. Qué importante la fiesta, ¿verdad? Dentro del pueblo de Israel, hermanos. Es bien importante que nosotros conozcamos también que cada una de estas fiestas representan también a nuestro Señor Jesucristo. Son 7 fiestas las que el Señor establece para su pueblo en el libro de Levíticos. Establece la fiesta de la Pascua, los panes sin levadura, establece el Pentecostés, establece, mi amado hermano, la fiesta del perdón de las trompetas, establece la fiesta de los tabernáculos y establece, mi amado hermano, la fiesta del perdón, de la redención, o el Yom Kippur, como le llaman el pueblo de Israel. La fiesta de la Pascua nos representa la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La fiesta de las primicias representa la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La fiesta de Pentecostés representa la venida del Espíritu Santo de Dios. Y la fiesta de panes sin levadura, eso me la salté entre la Pascua y las primicias. Los panes sin levadura, está la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo hay 3 fiestas que el pueblo de Israel celebra, porque fue establecido ahí en la ley, pero que nosotros como cristianos aún no la hemos vivido, mi amado hermano. Porque la fiesta de las trompetas representan el arrebatamiento de la iglesia, porque sonará, dice la palabra del Señor, la final trompeta, y los hijos de Dios seremos arrebatados, hermano. El día de la expiación, o Yom Kippur, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y la fiesta de los tabernáculos es el milenio, o sea, el reino milenial de Cristo. Todo esto nosotros lo encontramos, hermanos, en el libro de Levíticos. La importancia del libro de Números, hermanos, es que allí nosotros podemos ver cómo el pueblo de Israel, después de que salen del Sinaí, después de que el Señor los ha liberado de Egipto y que ya los enfrenta directamente al desierto. En aquellos 38 años que el pueblo camina, son 40, pero en el libro de Éxodo nosotros encontramos los 2 primeros años. Luego de la partida del monte de Sinaí hasta llegar a la tierra prometida, ellos llegan en el libro de Números en un determinado momento al borde de entrar a la tierra. El Señor permite que manden los espías. Aquellos 2 espías famosos nosotros los encontramos en el libro de Números. Y ahí conocemos a Josué, y ahí conocemos a Caleb, mi amado hermano. Pero también vemos la rebeldía, también vemos, mi amado hermano, la murmuración, también vemos la idolatría del pueblo de Israel. Nosotros encontramos entonces en los primeros capítulos, son 33 jornadas las que el pueblo de Israel hace caminando en torno al desierto. 40 días entran los espías a la tierra de Canaán, pero por su rebelión, por su incredulidad, por no recibir la bendición de Dios, el Señor le dice: por cada uno de los días que ustedes estuvieron allí viendo lo que yo tenía preparado, lo que tengo preparado, 40 años van a dar vueltas. Tengamos cuidado de no ser rebeldes, hermanos, en el nombre de Jesús, porque tu rebeldía te va a llevar a estar dando vueltas, mira. Y entonces la iglesia para ti se va a convertir en algo noyoso. La iglesia se va a convertir para ti en algo donde solo hay gente falsa, donde solo hay gente hipócrita, donde solo hay murmuradores, donde hay apóstatos, donde hay rebeldes, mi amado hermano. Porque eso es lo que vemos. Porque ahí te vas a recordar de los puerros que comías en Egipto, de las cebollas, de los ajos. ¿Por qué? Porque va a entrar, mi amado hermano, un vivo deseo por la carne, y vas a comenzar a pedir carne, carne, como en Números encontramos que el pueblo comenzó a pedir carne. ¿Por qué? Porque le hastió aquel pan ligero, y aquel pan ligero, dice la palabra de Dios, que era pan de nobles, hermanos.
El maná que el Señor le dio a su pueblo era pan de nobles y ellos no lo apreciaron y entonces desearon otras cosas. Es ahí donde nosotros encontramos entonces a los 12 espías en el capítulo 13, cuando el pueblo está por entrar a la tierra, pero no entran por su rebeldía. Nosotros encontramos en el capítulo 16 a Coré y a su séquito que se levantó contra Moisés, hermano. En el nombre de Jesús, si se ha establecido dentro de la iglesia un liderazgo, te guste o no te guste el líder de diácono, te gusten o no te gusten los diáconos, te gusten o no te guste intersección, te guste o no te gusten los de evangelismo, te gusten o no te gusten los líderes de los jóvenes, tú no tienes que estar viendo, tú tienes que estar cuidando tu posición que Cristo Jesús te ha dado para que le puedas servir, mi amado hermano, pero que le puedas servir con amor, con ahínco, con dedicación, mi amado hermano, en aquel talento, en aquel don o en aquello que el Señor ha puesto en ti, porque nadie puede decir que no sabe lo que tiene para servirle al Señor. Amén. Porque si no lo Aleluya. puedes ver, al menos el espíritu de reverencia ya tienes que tener. Gloria a Dios. Al menos el espíritu de adoración tienes que tener, mi amado hermano. Aleluya. Eso es lo que el Señor está tratando de hacernos ver en cada uno de estos libros. Encontramos también a Balaán. A Balaán, aquel profeta de Jehová, caído pero con los ojos abiertos, dice la palabra, imagínense, hermano. Encontrar un profeta de Jehová caído pero con los ojos abiertos. ¿Por qué? Porque está pensando a su bienestar, está pensando a lo material, está pensando, mi amado hermano, a sus propios beneficios. Y eso es lo que no quiere el Señor en nosotros. Quiere que aprendamos a amarnos los unos con los otros, a darnos los unos con los otros, a soportarnos los unos con los otros, hermano. Esa es la enseñanza de nuestro Dios. Y Balaán quiso. ¿Pero qué pasó? No se puede maldecir a quien Jehová ha bendecido, mi amado hermano. Por mucho que te muerdas, si el hermano que te cae mal, el Señor lo bendice, lo va a seguir bendiciendo aunque a ti no le guste. Porque el Señor no te va a venir a pedir permiso si tú quieres que bendiga, mi hermano Will. Si el Señor lo quiere bendecir, lo va a bendecir. Y no lo vas a poder maldecir. Entonces métete el ánimo en paz, amado hermano. Busca la paz y síguela. Así dice la palabra del Señor. No estemos de envidiosos, hermano. No seamos egoístas, hermano. Porque esas son las faltas que tuvo el pueblo de Israel. No seamos ambiciosos, hermano. No seamos altivos. No seamos vanagloriosos. Démosles la gloria a Jehová. Porque la vanidad también es idolatría, dice la palabra. Y el Señor nos está mostrando que aquella hermano, maldición que Balac, rey de Moab, quería que Balaán profiriera contra su pueblo. No lo permitió. Él lo bendijo, mi amado hermano. Pero aquel hombre teniendo conocimiento, por eso usted tenga cuidado, métase con la palabra, estudie la palabra, conozca la palabra, para que, como dice la palabra, que nadie os engañe, hermano. Que nadie os engañe. Porque puedo venir yo conocedor de la palabra, según usted. Yo sé que no conozco nada, que a mí me falta mucho, mi amado hermano. Pero puedo decirle, mire, es que este pueblo no lo vamos a poder maldecir porque Jehová está con ellos. Y qué hermoso que Jehová está con nosotros. Porque si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y entonces Balaam le dijo a Balac, mira, hace una cosa, mándale a las muchachas bonitas. Tengan cuidado, jóvenes, en el nombre de Jesús. Y no solo los jóvenes, también los viejos. En el nombre de Jesús. Aleluya. Los que somos casados. Amén, hermano. Y una sola esposa. Amén, hermano. Porque a Moisés permitió carta de divorcio. Pero mi Señor Jesucristo, que dijo en el principio, no fue así. Y nosotros nos vamos al principio. Nos vamos al plan perfecto de nuestro Dios. No a las chambonadas que quieren hacer los hombres. Amén, hermano. Por lo tanto, le dijo, mándale a las muchachas y ya vas a ver
que si estos fornican, si estos se meten con otro pueblo, allí Jehová se va a apartar de ellos y tú lo vas a poder derrotar. Ahí se ve la apostasía, mire mi amado hermano. Ahí se ve la apostasía, que es lo que se está viendo ahora. A la apostasía es apartarse, alejarse de la fe. Un hombre incrédulo no puede ser apóstata. La apostasía es para ti, es para mí. Por lo tanto tenemos que mantenernos firmes. Y el que crea de estar firme, mire que no caiga, amado hermano. Porque no es solo de decir, yo estoy firme. Es de vivir aquella firmeza. Porque el Espíritu Santo de Dios es el que nos puede mantener firmes y sin caída, dice la palabra del Señor. Ahí en Números entonces nosotros encontramos Números 36, 31, 16. Ya con esto vamos a ir cerrando, hermano. Es mucho, pero lo que queremos tener un bosquejo general de lo que es cada uno. El próximo martes me parece que tendría que ser de el libro mi hermano Daniel con el libro de Josué. Amén, hermanos. Éxodos, Números 31, 16. Y busque mi Apocalipsis 2:14, hermano. Números 31, 16. Amén. Amén, hermano. ¿Te lo lees, por favor, hermano? Amén. Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí por consejo de Balaán, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal, peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Amén, hermano. Cuando hay un mal consejo, miren, hay mortandad en medio. Antes de dar un consejo, pida la dirección del Espíritu Santo. Porque un hermano puede ser buen predicador, pero un mal consejero. Amén, hermano. Un hermano puede ser un buen evangelista, pero un mal consejero, mi amado hermano. Pidamos la dirección del Espíritu Santo de Dios. Señor, yo no sé qué hacer. Dame la dirección a quién le voy a ir a pedir el consejo. Amén, hermano. Porque este consejo que dio este profeta del Señor. Amén, hermano. Apocalipsis 2:14, hermano Will. Amén. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí, a los que retienen las doctrinas de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Imagínense, hermano, qué tremendo. Qué tremendo que uno en medio de la iglesia tenga doctrinas extrañas, hermano. Tenga doctrinas que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Es necesario que haya tropiezos, dijo mi Señor Jesucristo, pero hay de aquel hombre por el cual vienen los tropiezos. Amén, hermanos. Y al final, Deuteronomios, o la segunda ley. Aquí hay 3 discursos de Moisés. El discurso donde les recuerda todo el recorrido por el desierto. El discurso que hace al final, donde establece las bendiciones y las maldiciones. Y el discurso en los últimos capítulos, donde Moisés se despide del pueblo, nombra por dirección de Jehová a Josué como nuevo líder para el pueblo de Israel. Y encontramos la segunda ley. O sea, se repite prácticamente lo que ha sido dado como ley en Éxodos, en Números, en Levíticos y en Números. ¿Por qué? Porque es la nueva generación la que va a entrar a la tierra prometida. Esto es, hermano, a grandes rasgos, el bosquejo del Pentateuco. Cuando ustedes digan el Pentateuco, sepa que le están a penta, equivale a 5, Pentecostés, los 50 días. Ahí encontramos entonces nosotros los primeros 5 libros donde está la ley del pueblo de Israel. Estos 5 libros fueron escritos por Moisés. Estos 5 libros, hermanos, es la base de la ley hebraica. Ellos
Los fariseos, nosotros lo sabemos, se aprenden de memoria estos libros, hermano. Es tremendo, ¿verdad? Se aprenden los 613 preceptos, decretos, leyes y mandamientos que el Señor ha dejado para su pueblo de Israel. No era tan fácil ser fariseo, pero ya ven en qué terminaron los fariseos: crucificando a nuestro Señor Jesucristo. No es lo que tú conoces de la palabra de Dios, es lo que tú vives de la palabra de Dios. Amén, hermano. Pongámonos de pie, agradeciéndole a nuestro Dios por el privilegio que nos ha dado, y digamos: Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, bendito y soberano Dios, porque una vez más, Padre amado, tú nos has permitido poder estar reunidos en este lugar. Yo te pido que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Da, Señor amado, le interesa la sabiduría y el entendimiento para aquellos que cada uno de mis hermanos van a exponer en este lugar acerca de tu palabra. Ayúdale, Señor, dale la confianza, Padre amado, en el nombre de Jesús, porque sabemos que toda la Escritura ha sido inspirada por el Espíritu Santo de Dios. No venimos confiando en nuestro conocimiento, no venimos confiando en nuestra capacidad, venimos confiando en tu poder, venimos confiando en tu autoridad, venimos confiando en tus propósitos, Padre. Así como nos has traído con bien, soberano y eterno Dios, te pido que nos vuelvas con bien a nuestros hogares, Padre. Bendice la vida de la familia Herrera Centeno, que son los encargados de estos 15 días para glorificarte aquí en el altar, Señor, para limpiar también tu casa, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, bendice a los hermanos que nos han visitado en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice, oh Padre Santo, la vida de nuestro hermano, Señor, que gentilmente ha estado con nosotros, oh bendito y poderoso Dios, nuestro hermano Daniel, que nos está ayudando, Señor. Te pido que lo bendigas en el nombre poderoso de Jesús, a él y a su familia, a su esposa, a su hijo, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te doy, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Cristo me les bendiga, amados hermanos.